Amigos de Telesur, bienvenidos a la entrevista de CIDE. Venimos de una plaza colmada de gente. Una plaza luchando por sus derechos, empoderada de esos derechos. Venimos de la Plaza del Congreso. Digo venimos porque también estuve allí. Me parece que es tiempo de ponerle el cuerpo a aquellas cosas que los pueblos no pueden perder. Por ejemplo, su derecho a mantener por todo lo alto la libertad de expresión. Toda esta es la presentación de Martín Sabatella, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en la Argentina conocemos como la AFSCA, o el AFSCA, le dicen algunos. Martín, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto. ¿Qué emoción esa plaza? Tremenda, muy emotiva, esa es la palabra. Mucha emoción, mucha pasión, mucha emoción, mucha alegría, a pesar del momento difícil de ver que hay un gobierno que intenta lesionar la libertad de expresión y dejar que el mercado regule los medios, sabiendo que eso genera concentración mediática, lesión de la libertad de expresión, lesión de la pluralidad, de la diversidad. Pero digo, a pesar de sentir que hay un gobierno que está queriendo hacer eso, a pocos días de asumir, violentando la ley, violentando también la Constitución, a pesar de eso, muchísima alegría, porque me parece que la alegría está de este lado, y hay una alegría de saberse comprometido con la defensa de esos derechos que vos decías. ¿Qué es lo que la gente estaba reclamando esta noche allí en la Plaza del Congreso? Lo que se reclamaba era que no se viole la ley, que no se altere la ley de servicio de comunicación audiovisual. La ley de servicio de comunicación audiovisual, vos lo sabés muy bien, Víctor Hugo, es una ley que se debatió durante 30 años en la Argentina. Las organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas trabajaron por tener una ley de la democracia, ¿no?, que deje atrás una norma oscura de la dictadura militar, para tener una ley que permita frenar la voracidad de las empresas en el mercado, o sea, frenar la tendencia monopólica, la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión, y además generar también, con el fomento, con la participación, que haya nuevas herramientas comunicacionales, nuevas radios, nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenido audiovisual en el conjunto del territorio nacional. Concentración mediática que es la base de la adulteración de la democracia que se tiene hoy día en cuanto a una enorme gravitación de esos medios hegemónicos que tienen intereses muy directos, no precisamente en favor de la democracia. No, claro. Vos fíjate que, por ejemplo, en la Argentina, que es el grupo Clarín, vos lo sabés mejor que nadie, el grupo Clarín, que tiene la posición dominante más fuerte en la Argentina, por ejemplo, tiene 240 canales de cable cuando la ley permite tener 24. Ese grupo Clarín lo que busca es sostener su situación de privilegio que además construyó con vínculos oscuros con la dictadura, situación de privilegio que construyó también fundiendo cable operadores pymes cuando tenían el monopolio del fútbol. Pero esa situación de privilegio no la utilizan solamente para tener grandes rentabilidades económicas como parte del mundo de la comunicación. La utilizan para lesionar la democracia, para extorsionar los poderes públicos, para condicionar el rumbo del país. Por eso hoy ves que hay una parte de la justicia, por ejemplo, que les permite tener esos privilegios con medidas cautelares, etcétera, y sabemos que esa parte de la justicia está colonizada por esos intereses corporativos o le teme a sus prácticas extorsivas. Te invito a tirar paredes para contarle a la gente la historia. Hace unos 7 años empezaron a darse foros en todo el país, foros donde se discutía la ley de medios. Hubo una cooperación extraordinaria de todo lo que hace a preparar una buena ley. Esa ley llegó a la discusión del Congreso y fue votada hace 6 años, en octubre de 2010. Sí. En ese momento, ¿qué pasó con esa ley? Bueno, esa ley, inmediatamente el Grupo Clarín, los grupos concentrados mediáticos, estos que estábamos hablando, empezó a cuestionarla judicialmente, a plantear la inconstitucionalidad, y con medidas cautelares frenaban todas las medidas cautelares en la justicia, y fue discutida la constitucionalidad de la ley durante 5 años, pero la frenaron 4 años y medio, 5, estuvo frenada por las medidas cautelares, hasta que llegó a la Corte, donde hubo audiencia pública, donde se debatió en la Corte, y se declaró la constitucionalidad de punta a punta de la ley, y a partir de ese momento los grupos tuvieron que presentar sus planes de adecuación, pero una vez más, el Grupo Clarín, por ejemplo, que en realidad es el único, hablo de porque es el único que se resiste a cumplir la ley, más allá de que a los demás tampoco les gusta, pero no a todos, pero bueno, por lo menos entienden que la ley es la ley y hay que cumplirla. El Grupo Clarín, cuando presentó su plan de adecuación,
porque la ley era constitucional y estaba declarada así. Digamos, ¿qué es la adecuación? La adecuación es que ese enorme monstruo de poder con una gran gravitación tiene que adecuarse a los límites que establece la ley. A ver, para hacerlo sencillo, como decís vos, lo que dice la ley es: nadie puede tener más del 35% del mercado, nadie puede tener más de 10 licencias de aire, nadie puede tener más de 24 licencias de cable. ¿Para qué? Para que no haya una estructura gigante, toma todo, que no permita que el otro exista. Entonces le pone un límite. Ustedes pueden crecer hasta acá. Como cualquier ley antimonopólica, le pone límite hasta qué cuota de mercado pueden tener para que no se convierta en un gigante toma todo que lesione la palabra del otro. Bueno, entonces eso es adecuarse a los límites de la ley. Todos los que están excedidos de esos límites tienen que presentar su plan de adecuación. Lo han hecho. 40 planes se presentaron, 16 no tenían motivo, 23 sí. Esos 23 planes de adecuación, las 23 empresas que estaban excedidas, pusieron a trabajar en la adecuación. Pero Clarín se presentó también a la adecuación. Clarín se presentó y dijo, bueno, fíjate el tamaño que tenía Clarín, que presentó y dijeron, nos vamos a dividir en 6 empresas. Estudiamos las 6 empresas y ninguna de esas 6 empresas tenía un límite o excedía el límite. Entonces dijimos, bueno, pueden dividirse en estas 6 empresas o vender o dividirse. Pero aprobamos esto, pero tienen que traer los nombres de quiénes van a ser los titulares de esas 6 empresas, para saber quiénes son, si tienen incompatibilidad o no. ¿Y cuando trajeron los nombres, qué pasó? Cuando trajeron los nombres, lo que descubrimos es que cuando decían que vendían, no vendían, porque le ponían una cantidad de condiciones a los compradores, supuestos compradores, donde ellos mantenían el control, por lo tanto era mentira. Y cuando decían que se dividían era mentira, otra trampa, porque descubrimos que tenían vínculos societarios en Panamá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, con empresas que mantenían el vínculo fuera del país para hacer la transferencia de recursos, justamente para tener una estructura de costos que le permita seguir siendo dominante en el mercado. Recapitulemos entonces, una ley del pueblo, de foros, que llegan al Congreso, que es votada por varios partidos políticos. Bueno, porque fue votado por oficialistas y opositores, por amplia mayoría en el Parlamento Nacional. Bueno, esa ley se consolida, se debatió hasta que salió la misma en una noche inolvidable, el 10 de octubre del 2010. En ese momento empiezan las cautelares, las medidas pedidas ante la justicia para que la ley no pueda prosperar. Se discute. Ellos siguen resistiendo, no quieren cumplirla. 4 años hasta que les dicen sí es constitucional. Exacto. En ese momento ellos toman la decisión de no adecuarse. ¿O lo hacen mintiendo? Lo hacen mintiendo. ¿Ahora dónde estamos parados? Descubrimos la trampa y lo pasamos a adecuación de oficio. ¿Qué es esto? Que si vos voluntariamente no te querés adaptar a la ley, el Estado puede de oficio hacerlo, llamando a concursos sobre las empresas que estás excedido, sobre las licencias que estás excedido. Entonces se concursa. Esa adecuación de oficio es la que ellos también cuestionan y frenan de una vez más con medidas cautelares. O sea, hay una parte de la justicia que también es muy impresionante lo que está pasando. Una parte de la justicia que también tiene referencia con la actual Corte Suprema de Justicia, que ha permitido las cautelares, y que cuando emitió el fallo de constitucionalidad dejó una cláusula bastante tramposa respecto a la adecuación. Bueno, es que por eso digo, hay una trama ahí oscura de intereses corporativos, de una parte de la justicia que la expresidenta llamaba el partido judicial, porque actuaban como un partido, actúan como un partido, siguen actuando. Entonces, ese partido judicial, esos intereses corporativos, los sectores políticos que defienden esos intereses, en realidad, y hoy lo que vemos es que el nuevo gobierno que llega, lo que primero dice su ministro de Comunicación, flamante ministro de Comunicación, dice que no hay que cumplir la ley, porque dice que esa ley no tiene que subsistir, que tiene que desaparecer. Perdón, dice una cosa aún más increíble, que una ley no puede estar por encima de la voluntad de un presidente. Tremendo, tremendo. Dice que la ley no puede condicionar la voluntad de un presidente. Dice una cantidad de barbaridades, pero también dice barbaridades conceptuales, graves, que son, aparte de estas, que dice, por ejemplo, que hay que dejar que el mercado regule esto, o sea, que compitan libremente. Y eso retrocede, obviamente, en lo que la ley establece, que la comunicación es un derecho que el Estado tiene que garantizar y no una mercancía. Todas las leyes del mercado para ellos, hasta la libertad de expresión, con lo cual, claro, si en el mercado hay alguien que tiene el control de la agenda de todos los otros medios por su posición dominante, está bien porque el mercado... El mercado resolvió que vos tengas el control de la palabra. Es una barbaridad. Pero bueno, así lo han planteado, pero sin ponerse colorados. Entonces, y eso es lo que dicen. Y para eso, para violentar la ley, lo que quieren hacer es una intervención o directa de este organismo, que es un ente autárquico, descentralizado, o una intervención indirecta. Una intervención directa es cambiando los funcionarios, que no pueden cambiarlo, porque es un ente autárquico que tiene un mandato por 4 años, desacoplado del mandato presidencial,
o una intervención indirecta quitándole funciones, quitándole atribuciones. Pero bueno, eso no lo pueden hacer por decreto, tienen que ir al Parlamento y debatir, y yo no creo que logren construir las mayorías. Por eso están violentando la ley con herramientas que no corresponden. ¿Usted sentís en peligro, más que Martín Sabatella, que es una hojita en el viento como cualquier hombre, la institución está en peligro? Que yo creo que quieren quebrar el orden institucional del AFCA para que haya un organismo que no cumpla la ley, para limitar el cumplimiento de la ley, para pagarle los favores que le hicieron las corporaciones mediáticas en la campaña electoral, para ponerse bajo las órdenes de Mañeto, que es el responsable de este grupo concentrado. Están haciendo esto expresando claramente lo que piensa, que es ponerse al servicio de esos intereses corporativos de esos medios. Y esto pasa en todos los países. Estos grupos concentrados mediáticos, cuando hay gobiernos democráticos, populares, que amplían derechos, que mejoran la calidad de la democracia, que abren las puertas de la democracia para que nadie quede afuera, por lo tanto, distribuyendo el conjunto de la riqueza social, política, cultural, económica, etcétera, cuando hay ampliación de derechos, y gobiernos democráticos populares, estos grupos concentrados trabajan para desgastar, para desestabilizar, con mentiras, con campañas tremendas. Para dar golpes blandos o golpes militares. Blandos, para todo esto, lo hemos visto cómo funciona. Entonces, ante gobiernos populares, democráticos, que representan los intereses de las mayorías populares, ellos como representantes de las élites actúan así. Y cuando hay gobiernos de ellos, como está sucediendo en nuestro país ahora, actúan para darle el blindaje mediático, para que ese blindaje mediático les permita tener políticas antipopulares, como el brutal ajuste que están haciendo ahora en nuestro país, fruto de la devaluación, fruto de la quita de retenciones, de intentar liberar las importaciones. Y en lo que atañe a Martín Sabatella, ¿pensás resistir? Sí, nosotros hemos hablado con mucha claridad. Sabés que me vino a ver la persona que el actual presidente quiere que ocupe este lugar. Yo le dije que eso era imposible porque violenta la ley, porque el mandato termina el 10 de diciembre del 2017, o sea que era posible, pero tenía que esperar hasta el 10 de diciembre del 2017, y le expliqué que no iba a renunciar, que no íbamos a renunciar, no por una cuestión personal, no porque alguien se quiera aferrar a un cargo, sino porque no iba a renunciar porque eso sería ser cómplice de los que quieren violar la ley. Y la verdad que yo estoy orgulloso de esta tarea porque creo en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, creo en la importancia de garantizar la libertad de expresión con estas herramientas. Y bueno, creo que no cumplir con la ley le hace mucho daño. Por lo tanto, digo, no voy a renunciar, no voy a ser cómplice de violar la ley, y vamos a trabajar para que se cumpla. Entonces vamos a ver qué es lo que viene, vamos a imaginarlo. Será inmediatamente después de la pausa. Estamos con Martín Sabatella, el hombre que está al frente del organismo que viene a procurar para la República Argentina que los medios se adecuen a evitar posiciones dominantes que alteren nada menos que la democracia. Enseguida volvemos. Estamos con Martín Sabatella, que además fue el principal orador hoy en esta plaza del Congreso, donde se reunieron miles de personas. Si ustedes entran al portal del diario Clarín de Buenos Aires, se van a encontrar con que dice había cientos de militantes, cientos. Vean ustedes la imagen de la plaza para que vean cuántas miles, decenas de miles de mentiras caben en la información de ese medio dominante, hegemónico, que por otra parte todo se lo robó. La historia es tenebrosa. Las manos ensangrentadas vienen de los tiempos de la dictadura, cuando se quedaron con papel prensa. Único caso en el mundo, sepan amigos de Telesur, es el del diario Clarín. Junto con La Nación, estos dos medios son los dueños del papel que sirve para imprimir todos los diarios y revistas de la República Argentina. Esto es único en el mundo. Así están las cosas, ese es el poder que tienen. Poder para mentir, para tergiversar, para adulterar, para afectar la democracia, cosa que han hecho y hay que aceptarlo. Hay que entender que la democracia puede también tener en su vientre algo tan espantoso como lo que ocurre con esos medios dominantes. Quiero mostrarles, junto a Martín Sabatella, imágenes que captó Telesur hoy. Telesur, que ha sido el órgano periodístico que más ha informado de estas marchas que se han realizado en las plazas, concretamente el otro día en la Plaza de Mayo y hoy en la Plaza del Congreso. Allí tenemos estas imágenes, Martín. ¿Qué dijiste en el discurso? ¿Cuál fue la síntesis? No, bueno, un poco lo que veníamos hablando recién. Yo digo, primero la preocupación porque intentan violentar la ley
para no hacer cumplir esta norma, o sea, para evitar que se cumpla. Y yo creo que lo que están buscando es esto, es ese blindaje, como decíamos, judicial y blindaje mediático para aplicar políticas brutales en contra de los derechos de nuestro pueblo, por lo menos de las mayorías populares. Ya lo están consiguiendo a tal punto que de esta marcha que otra vez informó Telesur, como vemos en estas estupendas imágenes, no fue tomada por la mayoría de los medios. Fue tomada no por todos, es absolutamente cierto, y algunos tomaron solamente algunas imágenes, pequeños tramos, pequeñas cosas. Bueno, pero esto tiene que ver con ese blindaje que decimos que se están construyendo. Y después también hay una cosa, esta fuerza política que hoy gobierna, que es obviamente una fuerza de la derecha de la Argentina, se hizo todo el tiempo la campaña planteando la búsqueda de la calidad institucional, de los valores republicanos, de la preocupación por la democracia. Bueno, todo lo contrario, obviamente, a lo que han hecho desde el minuto uno que asumieron. Porque enseguida empezaron a plantear, por un lado, violentar la ley, en el caso de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por otro lado, también violentar la Constitución, designando jueces por decreto, cosa que es absolutamente inconstitucional. Hay un antecedente en 1852, antes de la Constitución de 1853, o sea, digo, permanentemente haciendo estas cosas. Entonces, lo que demuestra que la voracidad de los intereses económicos, corporativos que ellos representan, pesa mucho más que esa supuesta preocupación por la calidad institucional y la calidad republicana, que nada de eso les preocupa. La derecha es así. La derecha es así, la derecha es voraz, por eso digo, esos intereses económicos, corporativos que representan, están por encima de cualquier otra cosa. Pero es mentira que a la derecha le interesa la República. Es mentira, pero por eso digo, enseguida queda claro que es un discurso, pero que es falso. Lo que le preocupa es sus intereses económicos, la concentración de la riqueza, poner el rumbo del país al servicio de esas élites. Pero es la historia de nuestro país y de nuestra América Morena. Sucede así en todo. Bueno, hay una novedad en la Argentina, que es esta derecha ha ganado por el voto popular, y en todo caso eso también es importante, porque bueno, que la política ha entendido que el espacio y límite tiene que ser la democracia, y eso es importante, pero a ellos, obviamente, como coincido con vos, les preocupa poco, ¿no? Pero bueno, han ganado históricamente este pensamiento liberal, conservador, de derecha, históricamente o había llegado a la Argentina por golpes militares o colonizando los partidos populares. Pasaron de populismo y dictadura, que es lo que ellos dicen cuando hay gobiernos de izquierda, a democracia y libertad, que es lo que ellos proclaman que hay cuando gobierna la derecha. Es exactamente todo lo contrario. Claro. El componente de cinismo es abrasador. Es tremendo. Y bueno, y eso es preocupante, ¿no? O sea, cómo imaginaba lo que iban a hacer. En el caso de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, yo creo que tienen la decisión firme de una intervención directa o indirecta. Una intervención directa es nombrar gente a cargo del AFCA, sacándonos, cosa que es absolutamente ilegal, que no lo podrían hacer, pero creo que tienen esa intención y están viendo cómo lo hacen, no deben encontrar cómo, pero están preocupados. De bueno, hecho, encontraron cómo meter 2 jueces por decisión del presidente, un presidente que le manda a decir a la Corte, ahí le mando 2 jueces, 2 empleados, van a ser pares de ustedes en la Corte Suprema de Justicia. Si se animan a eso... No, por eso digo, estarán buscando qué hacer, pero realmente es preocupante. Esa intervención directa sería, como me dijo este señor que quería asumir, que ellos querían hacerlo. Yo dije, bueno, esto no cumple con la ley, pero dijeron, bueno, veremos, es grave. O sea, creo que ese es un plan. El otro plan es una intervención indirecta, que es quitarle atribuciones, competencias, facultades, porque este es un ente autárquico. Tampoco lo pueden hacer por DNU, porque yo les decía hoy, en realidad el DNU es un decreto de necesidad de urgencia, entonces tiene que haber necesidad y urgencia. Entonces, bueno, puede venir el presidente y si yo tengo necesidad de urgencia de armar mi equipo de gobierno, entonces creo el Ministerio de Comunicación, bueno, todo eso puede ser parte de la necesidad de la urgencia. Ahora, intervenir un organismo descentralizado y autárquico o quitarle funciones no puede ser de necesidad de urgencia, por lo tanto tienen que ir al Parlamento Nacional. Debe ser necesidad de urgencia de Manieto y del Grupo Clarín, pero bueno, que sea necesidad de urgencia de Manieto y del Grupo Clarín no puede poner en vilo las instituciones de la democracia de la República. El país tiene un patrón, el patrón se llama Héctor Manieto. Sí, lamentablemente han utilizado ese poder para condicionar al resto, y eso es absolutamente cierto, y es grave, y es lesivo, porque han utilizado eso como vos bien lo planteaste. Ese poder lo construyeron con vínculos con la dictadura, con denuncias que hay claras
de que parte de su poderío económico lo construyeron, y hay denuncias en una sala de tortura. Parte de su poderío lo construyeron también en los 90, cuando el país se hundía, ellos crecían, porque a ellos les va bien cuando a las mayorías populares les va mal. Así construyen su poder. Y después también cuando tenía el monopolio del fútbol, vos lo contaste muchas veces, en la Argentina no se podía ver fútbol, tenías que ponerte en algún bar, la ñata contra el vidrio para ver un partido de fútbol. Cuando se liberó eso, bueno, pudimos verlo. Pero hasta todo. ese momento ellos se enriquecieron todavía más y se compraron, que sepan los amigos de Telesur, imaginen ustedes 300 canales en la República Argentina, casi 300. Bueno, porque lo que hacían era, como tenían el monopolio del fútbol, a los cable operadores le decían, no te doy el fútbol, se lo daban al de al lado, fundía porque no tenía fútbol y después lo compraban. Y después se lo sacaban al que se lo habían dado, lo fundían también y lo volvían a comprar. Y se quedaban con todo. En el mismo pueblo compraron 2, 3, 4 cables, todos. Hay algunos cables que compraron que nunca los pusieron en funcionamiento, simplemente los compraron para eliminar la competencia. Si a alguien se le ocurriera como cuento de qué manera se han quedado con todo, me parece que no podría superar esta realidad. Yo quiero mostrar algo para que vean dónde estamos parados ahora con la libertad de expresión. Dentro de pocos días, al parecer, se termina un programa muy combativo que se llama 678, ya les hemos contado a ustedes. Parece que lo cierran, es decir, ese programa no va más. Pero quiero mostrarles algo de lo que ustedes van a poder ser todavía mejores testigos. Estuvo aquí, sentada donde Martín Sabatella, ahora Eve de Bonafini. ¿Qué impresión les dejó Eve de Bonafini? Bueno, esa mujer que se fue a la plaza con las otras madres de Plaza de Mayo ha sido denunciada por incitación a la violencia colectiva. Les muestro a ustedes la información que está en los portales. Un fiscal llamado Carlos Stornelli, naturalmente de ese partido judicial, ha hecho la denuncia. Ahora quiero leerles por qué se hizo esta denuncia. ¿Cuál es el pecado que ha cometido Eve de Bonafini? Dijo: nosotros dejamos las marchas de la resistencia cuando no estaba más el enemigo en la Casa de Gobierno. Néstor era nuestro amigo, Néstor Kirchner, por eso las dejamos. Pero ahora que volvió el enemigo, hacemos esta marcha para que el viernes 11, cuando venga a la Casa de Gobierno, nos encuentre aquí, al pueblo marchando, repudiando su presencia y la de ellos. Una opinión fuerte de una mujer fuerte y valiente, pero una opinión al fin de cabo. Por esta opinión, incitación a la violencia colectiva. Imaginen ustedes, en cualquier parte de América, dónde se esconden en la Argentina aquellos que salen en defensa de quienes han liderado las salidas de gente a la calle para que mueran decenas de personas. Esto no es casualidad, y vos lo sabés, porque en realidad lo que buscan es lesionar todo lo que tenga que ver con la historia de los movimientos populares y la historia de estos 12 años. Eve es una historia mucho más larga. Eve es un monumento a la dignidad para todos nosotros, el ejemplo, las madres en su conjunto, ese pañuelo nos guió y nos sigue guiando durante muchos años. Pero lo que quieren hacer es ir contra el legado, contra la memoria social positiva que existe, contra los liderazgos que expresan este capítulo de la historia argentina, porque este proyecto que nació ese 25 de mayo del 2003, que tiene un profundo diálogo con la historia nacional y la historia latinoamericana, pero que nació en la Argentina el 25 de mayo del 2003 de la mano de Néstor Kirchner, tiene también como rasgo de identidad constitutivo recuperar la política, tiene la idea también como rasgo de identidad constitutivo pensar el futuro sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia, y no sobre la impunidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con los símbolos de estos 12 años los van a atacar. Van por el legado, van por la memoria, van por las personas que expresan este momento histórico de la Argentina, porque quieren que se acabe, lo sufrieron, y quieren que se acabe, lo sufrieron porque era la pérdida de sus privilegios, porque como decía Jauretche, la alegría está de nuestro lado porque recuperamos derechos, la bronca, el odio está del lado de ellos porque pierden privilegios. Entonces van contra todos esos símbolos, y Eve es claramente un símbolo. La charla es un poco desesperanzadora de alguna manera, porque estamos hablando de un peligro, una espada de Damocles que estaba ahí por caer sobre una institución, sobre la democracia, sobre la libertad de expresión. ¿Hay algo a lo que te puedas aferrar todavía? Sí, yo estoy, a pesar de todo esto, me aferro a esa plaza maravillosa. Ahí hay mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho optimismo y mucha convicción de que hay futuro. Y la verdad es que en la Argentina, si bien perdimos las elecciones, obviamente,
perdimos por muy poco. Y también es cierto que ellos sacaron un poquito más que la mitad y nosotros un poquito menos que la mitad. Ganaron, perdimos, gobiernan ellos y es así. Ahora, lo que es cierto es que cuando se puso en discusión los dos modelos, sacamos el 49% de los votos. Que cuando fue la primera opción, como primera opción fue la más votada, 37, 38%. Que hay una militancia que ha florecido en el conjunto del país, que es hija de este proyecto histórico, transformador, maravilloso, y que hay, me parece a mí, insisto, con esto de la memoria social positiva de una gran parte de la sociedad. Y además una presidenta, expresidenta, que se fue con una plaza que va a quedar en la memoria de nuestro pueblo y en la historia de la Argentina. Una plaza como nunca, hacía tiempo, no sé, yo no recuerdo momentos, bueno, yo tengo 45 años de haberlos vivido, para mí fueron aparte los 12 años más felices de mi vida. Pero quiero decir, me parece que hay mucho para decir, estamos de pie, tenemos entonces que custodiar lo hecho estos años, tenemos que, por supuesto, también hacer las reflexiones, las críticas, lo que haya que hacer, autocríticas que haya que hacer. Nos sentimos más cómodos para hacer la autocrítica con gente amiga que no, pero digo, pero estoy convencido de que este proyecto tiene mucha vida, que nació para quedarse y que el liderazgo de Cristina es un liderazgo muy potente a nivel nacional e internacional. Así que estoy convencido de que podemos volver para continuar este camino. Muchas gracias, Martín. No, gracias a vos. Martín Sabatella, el hombre que está al frente de una esperanza de que efectivamente la libertad de expresión en todos los aspectos tenga cabida definitivamente en la República Argentina. Mientras hay órganos concentrados y hegemónicos, esto ciertamente es muy difícil de conseguir y además altera el juego democrático, lo adultera. Nos reencontramos, amigos, mañana mismo, si Dios quiere, con la entrevista de CIDE aquí en Telesur. Será un placer. Hasta entonces, buenas noches.